Hola, buen día, que Yahshua los bendiga a todos. Hoy es domingo 24 de mayo del 2020. Bueno, ante todo, contarles que ayer tuvimos un culto excelente de Santa Cena, Pesaj. Nosotros lo hacemos una vez por mes porque si hay algo que somos conscientes es que la congregación de Yahshua necesita cobertura, y ante épocas en que los creyentes son tan descuidados, el ir mes a mes creo que es lo más indicado para preservar, a los hermanos bajo la protección de Yahweh. Entonces lo hacemos una vez por mes. Nuestros hermanos judíos y mesiánicos lo practican una vez por año, le llaman Pesaj, pero nosotros sabemos que Yahshua dijo que lo hiciéramos en memoria de Él todas las veces que se nos fuera posible. La sangre y el cuerpo del Mashiach, única expiación, activa el celo de nuestro Padre Yahweh, y bueno, somos alejados. Es la cobertura del cuerpo y de la sangre de Yahshua, aleja todo lo que es oscuridad y maldad de nosotros, o los males no llegan de la forma que habían sido planeado que llegaran, no llegan con la intensidad de mayor destrucción, aunque muchas veces igual llega mal a nuestras vidas por nuestro comportamiento diario. Pero esto le digo para muchos capaz mesiánicos que están escuchando, o algunos hermanos que se han confundido acerca por ejemplo, mesiánicos han confundido, algunos creyentes los han confundido acerca del Pesaj, que es así una vez por año. Pero Yahshua nos dijo que lo hiciéramos todas las veces que fuera posible, y hubo un nuevo pacto. O sea que los mesiánicos que creen en Yahshua HaMashiach tienen que darse cuenta que sí hubo un nuevo pacto, y que el viejo pacto queda cancelado en el nuevo pacto que se hizo. O sea que no puedo seguir creyendo, no puedo creer en Yahshua HaMashiach y vivir viejas tradiciones del judaísmo, o viejas tradiciones de la ley mosaica, sacándole validez a palabras que Yahshua dijo. Porque si yo voy a decir que creo en Yahshua HaMashiach y tengo todas esas prácticas que estuvieron correctas hasta el momento que Yahshua HaMashiach instituyó un nuevo pacto. Luego de haber sido instituido un nuevo pacto, una nueva manera que Yahshua HaMashiach instituyó, yo creo que tenemos que ser obedientes a ese nuevo pacto. Y bueno, tuvimos un culto hermoso. Yo siempre trato de decirle a los hermanos, y capaz el video se hace más extenso porque voy explicando partes de la doctrina de a poco. En todos los videos explico parte de la doctrina de Somos por la Causa de Yahshua HaMashiach, pero siempre le digo a los hermanos, no digan que el culto estuvo lindo, estuvo feo. El culto es exitoso. La sangre y el cuerpo del Mashiach es para expiación. Dice la palabra que por la llaga fuimos curados, pero no tienen, en total fue por su llaga, o sea, por la flagelación del cuerpo de Yahshua, que nosotros alcanzamos la sanidad. Cuerpo y sangre, única sustancia para expiación de nuestros pecados. Y todos sabemos que el pecado nos separa del Adón, y por eso tenemos que practicar la cena del Adón todas las veces que se nos sea posible, tratando de llegar con una confesión de pecado sincero, y tratando de examinar nuestras vidas, a ver en qué hemos ofendido al Adón, para lograr los mejores resultados de la cobertura de Yahshua sobre nuestras vidas. Y bueno, y como les decía, tuvimos un culto exitoso, creo. Al principio dije hermoso, pero bueno, estamos sujetos a errores cuando hablamos. Es imposible no tener errores cuando hablamos, pero el culto fue exitoso. Yo creo que somos por la causa de Yahshua HaMashiach. Nuestra Keila, nuestra iglesia, tiene otro mes más de cobertura ante los ojos del Adón, y es muy importante vivir bajo la cobertura. Veo a los hermanos, ya recibí por ejemplo un
una carta de WhatsApp del hermano Adrián Cuello y me decía, estoy lleno de fe de Yahshua. Tengo algunos hermanitos que están privados de libertad, como Marcelo, que es de acá del Borro, cerca del Marconi, y bueno, y Masi, que su hermano Rodrigo tuvo un accidente, pero de la manera que se adaptaron, a veces me dicen, pastor, que Yahshua HaMashiach lo bendiga, y lo dice con la expresión correcta. Yo a veces me emociono de ver personas que intentan corregir. Yo le he explicado acerca del nombre blasfemo que es Jesús. Y bueno, y veo que muchos tratan de corregir por Yeshua, pero no es Yahshua HaMashiach, sino sería el nombre de nuestro abacados, sería Yehuá, ¿no? Y si cambia por Yeshua, nuestro padre sería Yehuá, y lo que es ya hijo, ya padre, y el poder de Yahweh, que es el Ruach HaKodesh, o la Ruach HaKodesh, porque no importa la manera que nosotros decimos. Nosotros, por ejemplo, decimos en Juan 1 decimos, y al principio era el verbo, y después leemos en otra parte y dice, y al principio era la palabra. Entonces lo dice de una manera femenina y lo dice de una manera masculina, pero en verdad no tiene un género sexual, el Ruach HaKodesh, la Ruach HaKodesh. La manera que lo digamos no es un ser que tenga un sexo. Y eso es algo que podemos decirle la Ruach HaKodesh o el Ruach HaKodesh, y lo estamos diciendo de manera correcta. Bueno, he recibido muchas consultas sobre algo que he enseñado en este tiempo, y quiero hacer el video un poco más corto para que los hermanos realmente puedan aprovechar el mirarlo completo. Porque yo sé que es difícil estar 40 minutos observando algo, y más en estos tiempos que salimos de una cosa para la otra, pero también comprendo los afanes diarios de las personas, aunque tendríamos que tomarnos un tiempo para recibir del alimento de vida. Una de las consultas que he tenido durante todo este tiempo es pastor, esa parte de la palabra que ustedes han enseñado en Osea 3, que si en caso que nosotros sigamos viviendo bajo el mismo techo, no se olviden que el perdón siempre debe existir. El perdón siempre debe existir. La palabra dice que para nosotros ser perdonados tenemos que perdonar. Eso es una parte que no se puede negociar. Si una persona, mujer o hombre, cometieron adulterio, nosotros tenemos que perdonar, porque es nuestro deber perdonar. Porque si no perdonamos, no somos perdonados. Pero ahí queda la opción de que si nosotros quedamos viviendo bajo el mismo techo, por ejemplo, el caso más cuestionable es el caso de la mujer, seguimos viviendo bajo el mismo techo. Y nosotros venimos de doctrinas cristianas, católicas, el cual piensan, o nosotros mismos hemos pensado durante muchos años, que en la restauración de un matrimonio, al existir el perdón, era un todo. Y al todo también estoy a volver al contacto físico, a tener piel, a las relaciones sexuales. Bueno, nosotros siempre vivimos una doctrina de engaño, porque siempre le explico a los hermanos que los reproches siempre existen. Cada tanto, en caso que lo haya hecho el hombre o la mujer, cada tanto va a salir la palabra reproche, porque yo no puedo creer que un día me hayas traicionado, me hayas engañado, o hayas tenido sexo o piel con otra persona. Entonces siempre digo lo mismo: no conviene volver a estar con esa persona, ni siquiera compartir el hogar. Es como si quedaras rehén o esclavo, o que tengas que vivir al infierno o pagar la culpa con un cónyuge que en toda la vida va a estar reprochando cosas.
Podrá pasar un tiempo, uno podrá hacer una promesa, me voy a olvidar de eso, no recordaré tanto hombre como mujer, pero uno no es tonto. Si una persona decidió entregarse a otra persona, es porque en cierta manera no lo hizo solamente porque necesitaba tener un nuevo registro de piel o nueva piel, sino que la decisión de entregarse a otra persona es porque en cierta manera lo deseaste y no querías estar más con la otra persona, o necesitabas probar algo diferente porque ya la otra persona no te llenaba. Porque por un tema de necesidad fisiológica, eso no tiene sentido. eh, eh, Hay mucha sesopatía. Yo lo entiendo eso en el mundo. En el mundo lo entiendo, en lo profano, en lo secular lo entiendo. Pero en creyentes que saben cómo tienen que hacer para renovar la piel y la pasión, en el mundo de los creyentes no lo puedo entender. Pero de todas maneras, eh, eh, no comparto el que sigan viviendo bajo el mismo techo. Esta es mi opinión y lo voy a seguir diciendo de esta manera. Es mi opinión muy personal. Es mi opinión muy personal. Y bueno, cada cual decide lo que quiere. Por ejemplo, yo les decía a ustedes que no es conveniente que se vuelva a tener piel con una persona que cometió adulterio, porque en verdad absorbemos toda la energía oscura, o absorbemos todo lo malo de lo que esa persona recibió de la persona con la cual fue infiel. Porque fíjense en que si su mujer le es infiel con un impío que cometió toda clase de pecado, ese impío no está con cobertura de la Ruach HaKodesh, no está con la cobertura del cuerpo y la sangre de Yahshua. Al unir ese cuerpo con una mujer que estuvo con un impío, vas a absorber todo lo malo. Dice que esto lo estoy diciendo a modo de información. No está en la palabra, pero si lo buscamos en la palabra, también lo podemos hallar, porque hay muchas maneras de encontrarlo. Dice que cuando una mujer recibe el fluido, que algo entra en ella y recibe los fluidos corporal de otro hombre, o otro hombre recibe los fluidos corporal de otra mujer, la información del semen del hombre queda pegado en el útero y en la matriz de la mujer. Ustedes capaz dirán, científicamente esto no se puede dar porque ya la estructura orgánica muere, sustancias se mueren y se van. Pero para el mundo espiritual, cuando somos mirados a través en el mundo espiritual, sean seres espirituales que provengan de Yahweh, o sean entidades o espíritus que provengan del mal, ellos tienen una forma de detectar la información que queda pegado a la mujer y al hombre, pero sobre todo a la mujer. Si la mujer le permitió que su amante, con el cual estaba traicionando a su marido, le eyaculara en su interior, ese registro del semen va a quedar toda la vida pegada a ese útero. Y ustedes dirán, pastor, científicamente eso no se puede comprobar, pero espiritualmente los demonios, los espíritus malignos y también los seres de luz que provienen de Yahweh pueden ver todo eso en el ser humano, lo pueden ver. Entonces, por eso yo les digo que conviene nunca más volver a tocar una mujer adúltera. Y por eso es que hemos hablado de Osea 3. Pero hay otra base bíblica sobre eso. Yo podría leerle todos los capítulos enteros, pero como sé la historia, y sé lo que fue aconteciendo, no necesitamos ir recorriendo la escritura. Igual después leemos algunos versículos bíblicos para que aquellos que están bajo estructura religiosa, o aquellos que a veces piensan, hablan de los siervos del Adón, que hablan pavadas, o hablan sobre información la cual no tienen, para romper esa estructura religiosa y esos argumentos que yo a veces digo a los pastores que son un poco más intelectuales, que buscan el conocimiento, siempre son los siervos más
más envidiado, ¿no? O los que quedan atados bajo el legalismo o estructuras que no estudian ni buscan el conocimiento, a veces les sirven esos siervos. Dice la palabra que las personas buscarán siervos conforme a su propia concupiscencia, haraganes, personas que viven, que no buscan el conocimiento y viven una vida de pereza espiritual y de ocio, que no leen la palabra. Es justo que van a buscar personas que les llenen con palabras huecas y vacías, con poco conocimiento, porque no tienen sed de conocimiento ni tampoco quieren escuchar el conocimiento. Entonces lo desechan de una porque sus mentes no son luz y no están preparados para recibir luz, para sintetizar lo que quiero decir. Entonces pasó este caso. Vemos que Absalón empieza una usurpación. Esto lo podemos leer en el libro de Samuel, del capítulo 15 en adelante hasta el 20. Habla sobre el trabajo que fue haciendo Absalón para usurpar el trono de David, y eso lo saben todos. David se había rodeado de personas corruptas, había perdido un poco la visión en el Adón, había quedado en un estado de ceguera espiritual, y Absalón empieza a hacer todo lo posible para usurparle el trono a su padre. Bueno, esto es viejo conocido para ustedes. David se va de Jerusalén, en el cual él desde Jerusalén gobernaba todo Israel. David y Salomón fueron los únicos reyes que pudieron tener un reino unificado de Israel. Fueron los únicos reyes. Después de Salomón, Judá tuvo un rey, Israel tuvo otro rey. Y bueno, y no nos olvidemos que aún viviendo bajo la opresión romana, también Judá seguía teniendo un rey puesto por Roma, y Roma respetaba el linaje en este caso, de un pueblo que era parte de los macabeos. Pero no quiero abrumarlo con historia. David sale corriendo, sale huyendo de Absalón, se lleva a sus mujeres, pero deja un grupo selectas de concubinas. Yo pienso que dejó un grupo selectas de concubinas para que le cuidaban el palacio, pero capaz la que él menos se allegaba, o las que menos piel tenía, o las que menos le importaba. No sé si ustedes se acuerdan de otras enseñanzas que yo les enseñé, que cuando un rey quedaba con el hogar de otro rey, también heredaba a sus esposas, que fue el caso de David, que heredó concubinas y esposas de Saúl, y eso está registrado en la palabra, en la Biblia que nosotros tenemos para respaldar. No estoy hablando de otros libros de apoyo. Y, o sea, es tan fácil encontrarlo eso. Y bueno, y David sabía que era eminente lo que iba a pasar. Eminente. Sabía que si él se iba y dejaba esas concubinas, que también era eminente para él, como él no le quiso hacer frente a Absalón. Yo creo que lo confundió mucho su paternidad, y segundas cosas, no iba a quedar bien que él matara a su propio hijo. Iba a quedar como un rey déspota o un rey malvado. En los relatos, si él mataba a Absalón, yo creo que era parte de lo justo matar a Absalón. Yo creo que si David hubiese matado a Absalón, en mi opinión personal, hubiese hecho también lo correcto. Pero él decidió no hacerle frente, tanto que después a él le reprochan. Porque nosotros leemos en el Salmo 139, cuando David le estaba hablando con Yahweh, y le dice: yo he odiado a los que te odiaban, y después le reprochan a él: nosotros sabemos que tú sos de odiar a los que te odian, o de odiar a los que odian a Yahweh. Por eso yo digo que nosotros no podemos tener ese sentimiento de odio hacia los profanos, pero es justificado que también si despreciamos a los profanos y a los seculares, no estamos cometiendo un pecado tan grave como piensan los demás. Son cosas que llevamos sentimentalmente.
si despreciamos a los profanos, a los seculares. Yo creo que tiene que haber un desprecio, no de transmitirle la fe o llamarlos a salvación, pero sí de saber que no tenemos que tener juntas con ellos, no unirnos en yugo desigual. Entonces, David, eso es una de las partes que le reprocha al pueblo, de decirle, porque lamentaste la muerte de Absalón, lamentaste, nosotros sabemos después todo lo que fue pasando en la historia, Absalón muerto. Pero hay un acto que hizo Absalón, aconsejado por alguien también que aconsejaba al rey David. Como les decía, David era consciente, era algo eminente que iba a pasar, que él entendía ya en su mente, porque no solamente porque él lo había hecho, sino porque él sabía cuáles eran las costumbres que se hacían al nivel de nobleza, ¿no? Y al nivel de estar en poder. Porque el poder es algo que la gente tiene que entender, que al uno hacer acto de poder, muchas veces se cometen cosas que parece que no son muy justas ni muy apropiadas. Bueno, Absalón, para mostrar poder, según lo que le estaba aconsejando, el que era también consejero David, vamos a buscar esa cita bíblica, Ahitofel aconseja a Absalón, empieza en 2 Samuel 16:15, pero no vamos a leer desde el 15. Era un consejero que también había sido consejero de David, y también estaba Husai. Eran consejeros impresionantes, sirvieron a David, pero ahora estaban dispuestos a servir a Absalón. Entonces, en 2 Samuel 16:20 dice: después Samuel se volvió a Ahitofel y le preguntó: ¿qué debo de hacer ahora? Lo pasamos por alto esto, pero sí el hecho después del consejo que le dio a Ahitofel. Le dice: ve y acuéstate con las concubinas de tu padre, contestó Ahitofel, porque él las dejó aquí para que cuidaran el palacio. ¿Vieron? Había una estrategia. David sabía que lo que iba a hacer el hijo. Entonces todo Israel sabrás que has insultado a tu padre, más allá de toda esperanza de reconciliación. Bah, le iba a tocar los bienes ajenos, le iba a tocar las mujeres. Y el pueblo te dará su apoyo. ¿Vieron? Todo cuestión de poder. Es demostrar: bueno, papá, ya hice mi usurpación sobre vos, te hice un trabajo de año, aconsejé, te fui poniendo a la gente en contra. Ya todos sabemos cómo fue la rebelión de Absalón. No necesitamos mucho tocar el tema, pero acá estaba bajo el consejo de Ahitofel, y Ahitofel le estaba enseñando un poco lo que era entrar. Haber aconsejado, haber hecho toda la usurpación no significaba que él tenía poder, pero acá le estaban enseñando cómo ser un poder destructivo sobre su padre y generar odio por medio de esta acción, o generar eso, te falté el respeto totalmente, generar eso: no quiero más reconciliación, esto se terminó, papá, ahora voy yo por la mía. Y bueno, y ahí es cuando se concreta la usurpación, ¿no? Es lo que pasa hoy en día también con los hijos y los padres de los creyentes. A veces hoy no se acuestan con las concubinas los padres, pero sí se meten en la paternidad, le usurpan hijos mayores, a veces que tienen hermanos más chicos, puesto de acuerdo con Jezabel, ¿no? Con madres jezabelicas, le usurpan la paternidad a los padres, se hacen cargo de hermanos y todo con el apoyo de las madres, y le usurpan la paternidad. Pero esto es un tema que no tiene nada que ver con eso. Entonces todo Israel sabrás que habrás insultado a tu padre, más allá de toda esperanza de reconciliación, y el pueblo dará su apoyo. Entonces levantaron una carpa, o sea,
sonríanse si quieren, en la azotea del palacio para que todos pudieran verla. Y Absalón entró y tuvo sexo con las concubinas de su padre. Absalón siguió el consejo de Agitofel, tal como lo había hecho David, porque cada palabra que decía Agitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca del Adón. Entonces, no podemos justificar jamás la acción de Absalón, no hay manera. Absalón es todo impiedad. Absalón es todo impiedad. Absalón se convierte en un impío. Pónganle, si Absalón hubiese continuado su reino sobre Judá e Israel, hubiese sido un reino de perversidad. De perversidad porque ya había sido no solamente demonizado, influenciado, sino que estaba totalmente posesionado. Ya era un siervo de Hasatán, ya era un títere de Hasatán prácticamente, ¿no? Además sus consejeros siempre le iban aconsejando cómo hacer el mal. Era totalmente destructivo. Eso es lo que pasa cuando hijos se tiran contra padres. Siempre hay personas que están aconsejando ahí mal para que aún genere más odio contra el padre. Y si el padre tiene la astucia de tomar retirada de esas acciones, como hizo David, que fue astuto, tomó retirada, se fue, se terminó prácticamente suicidando Absalón porque cuando iba en su carruaje se dio la cabeza contra una rama. Muchos dicen que también recibió un par de saetas ahí, que le tiraron saetas o dardos que le tiraron algunos guerreros de la tribu Benjamín. Pero más allá de todo eso, es lo que pasa cuando un padre no hace frente a un hijo usurpador o lo que sea. Eso pasa a nivel iglesia también, y no hablo solamente de la paternidad que te une por un lazo de sangre, sino que por aquellos hijos que también están en una congregación, los cuales tú fuiste el mentor y el legado. Yo he sido mentor de pastores, de copastores, he sido mentor de músicos. Muchos de ellos se han revelado, se han olvidado de quién los llamó, de quién fue su mentor, de quién le ha llegado un legado. Bueno, pero en verdad también pasan como si reciben un legado, tienen como ese grado de que aunque sean personas mayores, hay un grado de paternidad sobre quién fue su mentor. Pero eso es harina de otro costal. Pero también está ese consejo malo. Si miré para este costado es porque estoy buscando en la Biblia. Si recibieron ese consejo malo, casi siempre es para generar más odio hacia su padre. Y no estoy hablando solamente del padre de sangre, vuelvo a aclarar, también estoy hablando del padre espiritual, ¿no? Siempre hay otras personas que están aconsejando para que aún hagan cosas más perversas, cosa de que los demás vean que realmente no va a haber una reconciliación. Se ocupan de dejar todo en perversidad, en oscuridad, en energía oscura, llenan todo de energía oscura y prácticamente la reconciliación a futuro es algo que no es muy viable. No es muy viable. Porque en verdad esos consejeros llevan a que la persona realmente comprometa su relación con su padre para siempre. Para siempre, pero la culpa la tienen los consejeros, como en este caso Agitofel. Pero tampoco las personas son títeres, las personas tienen que tener la capacidad de darse cuenta, mirar bien al consejero, pero este consejero parecía que hablaba por la boca de Dios, dice la palabra así, parecía que hablaba por la boca del Adón. Reciben un espíritu tan grande de engaño esos consejeros que le hacen creer a la gente que están empoderados de sabiduría. Pero empoderado de sabiduría. Parece que vienen a Dios, hablan con experiencia de vida, convence, hablan con confianza. Nosotros usamos el che acá cuando hablamos con confianza, entonces a veces el che, cosas así llevan a que la persona se sienta como un amiguismo. Pero vamos a ir a 2 Samuel 20, versículo 3. Acá ya pasó el proceso, Absalón murió. Esto lo pueden leer en la palabra.
si leen desde el 16, como yo le marco hasta el 20, sobre la historia de David, Judá vuelve a elegir a David como rey. ¿Vieron? Aunque le hagan cualquier usurpación. A mí me pasó que yo pasé por un momento delicado de mi vida y decidí dejar el pastorado. En cierta manera nunca dejé el pastorado. Voy a cumplir, como les digo, 25 años el 18 de junio de servicio para el Adón. Pasé por pastor evangelista, pasé por pastor, bajé de cargo por comportamientos que no parecían muy lícitos en esa manera, ¿no? Bajé a pastor. Y bueno, y ahora soy pastor, instructor, ni sé lo que soy. Momento tengo que ser ministro de alabanza porque voy preparando gente para dejar ese legado también. Espero que Yahweh se ocupe pronto de eso porque necesito tomar mi lugar de empezar a enseñar a la congregación y no me da la energía para hacer todo en la congregación. Entonces uno trata de dejar un legado. Pero como les decía, la congregación, en ese caso a David lo volvió a elegir Judá. Y le digo, hablo por mi vida, pasé por ese momento en que pensé dejar el pastorado, empecé a recibir llamada. Mi madre anuncia en un culto un jueves que yo dejaba el pastorado, que iba a seguir sirviendo, pero que no quería llevar más el grado de responsabilidad de pastor. Bueno, el sábado teníamos el culto de Santa Cena. Y esto pasó el jueves. Empecé a recibir llamada de los hermanos. Yo estaba en un proceso de separación, llamada, WhatsApp, reuniones, hermanos que llegaban hacia mí, trataban de llegar, de venir a verme, de estar, y me decían, pastor, hagas lo que hagas, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo cuando hablo estas cosas me tiendo a quebrar, porque significa que algo especial había quedado en muchos de ellos, que había muchos de ellos que no querían hacer leña, como se dice comúnmente, del mundo del árbol caído, aunque yo nunca fui un árbol caído. Pero en el mundo se acostumbra que cuando queda esa sensación de que pasaste a ser parte del montón de árboles caídos, que todos quieren hacer leña. Entonces sé que ellos me llevaron a consideración y me pidieron que no me retiraban, que ellos necesitaban mi liderazgo. Yo siempre le digo a las personas, un líder solamente puede ser una persona que se sabe autoliderar a sí mismo. Y si hay algo que lo digo con toda humildad, creo que me sé autoliderar. Y entonces estoy capacitado para liderar a otras personas. Y bueno, y el sábado cuando volví y empecé a dirigir el culto, canté el Shabbat Shalom, nos gozamos la presencia. Vi el rostro de los que habían empezado la rebelión de Absalón y su rostro. Hay una persona que un varón quedó totalmente colorado, así, parecía que iba a estallar en el fondo porque habrá dicho, esta es mi oportunidad, tengo a mi esposa, a mis hijos sirven en diferentes áreas, ahora es mi oportunidad. Una persona que yo había llamado, que yo fui el mentor y le había dejado una heredad. Yo fui el mentor de esa persona. Fui yo que lo llamé para el servicio, no fue mi madre. Era de los míos. Y yo digo, este es de los míos. Es de los míos. Y quedó colorado así, lo sentí como, pude sentir por discernimiento de espíritu, esa persona está totalmente ofendido. Habrá dicho, bueno, se cayó el pastor, ahora vengo yo. Estaba en la línea jerárquica para entrar, podía entrar, y noté su ofensa y noté su estado, y bueno, su vida a partir de eso fue en declive, pero al menos quedó demostrado bien que esa persona en verdad siempre había estado. Y otras personas también, personas que sirven en la música, quedaron desencajados de la situación. Pero había sido elegido nuevamente.
Había sido elegido, no fue una imposición. Yo no heredé el púlpito. Yo no heredé el púlpito, no heredé mi pastorado dentro de la iglesia. Me lo gané porque las personas me pusieron. Me pusieron y por algo me pusieron. Entonces, después de ahí empezó el declive. Todos mostraron mostraron su hilacha, como decimos nosotros, en una manera secular, mostraron realmente quién era, se tuvieron que sacar el disfraz y la careta porque no aguantaron la situación de que la iglesia me volviera a elegir, porque ellos pensaban, bueno, la iglesia ahora... pero la iglesia no es tonta, hermano, la iglesia sabe quién tiene la capacidad de liderar. La iglesia ve la iglesia ve que una persona que sabe autoliderarse a sí mismo puede liderar a otras personas. Y la iglesia veía que ustedes no se podían liderar ni a ustedes mismos. ¿Cómo podían pretender liderar una iglesia si en verdad la mayoría de esos hombres eran manipulados por sus hijos, como decimos nosotros? Y yo lo trato de decir de una manera no ofensiva. Pero acá los amos eran pollerudos, dominados por sus mujeres. Dominado por sus hijos. Hay una expresión más fuerte que dice Silvia, que yo siempre digo, no estoy muy de acuerdo contigo, mi amor, cuando me decís esa frase, pero lavarropas, le dice Silvia a esa característica de siervo. Bueno, y no aguantaron esa indignación, en verdad, no podían autoliderarse si todo el mundo veía que eran títeres de sus mujeres y de sus hijos. En su casa mandaban sus mujeres y sus hijos. ¿Cómo una persona que no sabe gobernar su casa puede gobernar una iglesia? Porque yo no permití que hicieran eso en mi vida. Yo me salí de toda situación que comprometiera mi liderazgo y mi servicio y mi autoliderazgo. Cuando una cosa no da para más, se rompe porque es lo peor ser la marioneta de hijos y de mujeres. Es lo peor. Eso demuestra lo poco varón que es un hombre. Lo poco varón, lo poco siervo. Y bueno, y esto es parte también ustedes me dirán, pastor, ¿qué tiene que ver todo esto? La usurpación de Salón. A ver, quiero entender por dónde viene la mano. Pero esto es parte también de volver a tener relaciones con una mujer que cometió adulterio. De recibir una mala energía. Es como que ahora yo le explico bien esa parte. Pero voy a volver al versículo 3 de 2 de Samuel. Y bueno, Samuel había vuelto a Jerusalén, como le digo, otra vez lo había elegido el pueblo, se le reveló Israel, pero él vuelve al trono para el que había sido ungido. Más allá de que él había conquistado todos los territorios, él vuelve para el trono donde había sido ungido. Cuando David llegó a su palacio en Jerusalén, tomó a las 10 concubinas que había dejado para que cuidaran el palacio y las puso en reclusión. Les proveyó, o sea, hay otras versiones que dice las mantuvo, les proveyó para sus necesidades, o sea, las mantuvo, pero no volvió a acostarse con ella acostarse con ninguna. De modo que cada una de ellas vivió como viuda hasta que murió. No hasta que murieron ellas, sino hasta que murió el rey David. Ellas pasaron a quedar como viudas. Pero él no volvió a tomarlas como mujer sexualmente. Sí las mantuvo. Voy a buscar esto en otra versión. Como dice acá. Acá dicen en el 23. Siguió manteniéndolas, pero no volvió a acostarse con ella. ¿Qué es lo que yo le decía a ustedes de Oseas 3? Vamos a hacer de cuenta que usted decide por una sociedad volver a vivir. En este caso las mujeres no tenían la culpa porque Absalón prácticamente tomó lo que tenía que tomar para obtener más poder y para que hubiera un quiebre entre él y el padre para siempre. Él ya no quería reconciliación y le quería demostrar al pueblo que no quería reconciliación. Entonces llevó al extremo de la situación, al extremo de humillación que le quiso hacer a su padre, porque esto fue un acto para humillar a su padre. Pero
Lo que quiero dejar en claro de todo eso es que las tomó esas mujeres, pero David no las volvió a tocar jamás. Porque no fue porque al él tomarlas inmediatamente pasaron a ser esposas de él. Como le digo en el caso de que David heredó el hogar de Saúl en el momento que es rey. Si no lo estoy diciendo por el caso de que, aunque haya parecido como una violación esto, el acto de acostarse, esas mujeres no podían resistirse. Él era el rey, ellas sabían que si algún día iba a pasar eso, el rey que tomara ese palacio, que lo hiciera, si podía ser por usurpación, si era por heredad, no. Si era por heredad, ese hijo no podía tocar a esas mujeres. O sea, si hubiese heredado el trono Absalón de su padre, él no podía tocar a las concubinas ni a las esposas de su padre, si era por heredad. Recibían otro grado de honra. Sí podían volver a casarse porque quedaban viudas. Pero en este caso fue por usurpación el trono. Pero las mujeres sabían bien, si no hubiese sido el caso de Absalón, hubiese sido de cualquier otro rey, o de un general que se le hubiese revelado a David, o de algún oficial de su ejército que se hubiese revelado y le hubiese usurpado el trono, ellas sabían bien que les iba a pasar eso, que lo sabían las concubinas cuando se quedaban cuidando el palacio, que iban a ser tomadas, abusadas sexualmente, con violencia o como fuera, pero que iban a ser parte de ser usadas sexualmente, usadas. Entonces David dice que las siguió manteniéndolas, pero hasta el día que David murió ellas quedaron en reclusión, porque David lo tenía sumamente claro. No porque hubiesen pasado a ser mujeres del hijo, no, por eso no. Es por el tema de la energía oscura y de todo lo que él podía recibir. Pero él tampoco las podía desechar, él las dejó viviendo bajo el mismo techo. Y les recuerdo otra vez Osea, porque no podemos llegar, hay personas que no quieren llegar a entender este concepto, pero es por un tema de que tienen un falso amor. Es un falso amor, o tanto mujeres como varones, pero principalmente el varón que perdona a la adúltera, o que otro hombre haya tocado ese cuerpo. Es como un falso amor que dice, no, pero como yo le digo, las mujeres llevan a los hombres a sentirse culpables, vos no me prestaste atención. Dice que cuando un hombre se une en yugo desigual y la mujer entra a la iglesia, yo siempre les digo que hay un proceso de cambio, dice que a los 3 años el no converso o el no creyente, que igual fue a la iglesia, hizo el voto delante del Adón y todo, tiende a empezar a sentirse insatisfecho. Eso pasa tanto con hombre como mujer. Se sienten insatisfechos. Y al sentirse insatisfechos les empiezan a buscar la vuelta tanto el hombre y la mujer. Empieza con todos esos temas de quejas en el matrimonio, empiezan a poner la duda. Acá siempre se usa una frase de que por ejemplo, cuando una mujer te empieza a decir ya no me cuidás, ya no me querés como antes, cuídate porque ya vienen las guampas. Es así, cuando una mujer te empieza a decir eso, ya no me cuidás, ya no me querés, empezá a cuidarte porque esa mujer está siendo seducida por otro hombre. O sea, nosotros decimos chamullo acá, pero la expresión es seducida. O sea, otro hombre le empezó a hacer la cabeza, le empezó a conversar, también la mujer le da lugar a ese hombre para que le empiece a conversar o a seducir. La mujer también eso, seduce y a veces seducen a los hombres casados porque notan todas las necesidades que tiene ese hombre casado y le buscan la vuelta cuando quieren ganarse
a un hombre, pero especialmente el tema de la mujer. Entonces, como les decía, a los 3 años, el inconverso o el no creyente que está disimulado, que está puesto bajo un disfraz o una careta, fue a la iglesia y trató de hacer todas las cosas correctas, pero en verdad nunca se convirtió. Empieza a demostrar toda su insatisfacción y empieza a volverse un ser quejoso. Ya te empieza a decir muchas cosas. Eso es lo que pasa. No hay que casarse en yugo desigual. Casarse en yugo desigual estás condenado al fracaso. 1 año, 2, 3, 4, llámeles 10, 15, 20, 25, tarde o temprano te separás. Estás condenado a haberte casado en yugo desigual, y si Yahweh tenía un propósito contigo, estás destinado a la frustración de ese matrimonio. Vamos de vuelta a Osea 3. A ver si lo pueden amalgamar, por favor, con Samuel, con el caso de Absalón a David. Y estamos hablando que Osea es un profeta que viene después de David, o sea que hay cosas que no estaban, no leemos una parte de la palabra, sí sabemos que después que le dabas carta de repudio a una mujer, no podías volver a casarte con ella, o sea, el certificado de divorcio. Aunque ella quedara viuda, o aunque el segundo esposo, o aunque el esposo que tuviera en ese momento le hubiese dado carta de repudio, no podías estar con ella. Entonces había cosas que no necesitaban aclaración. Tampoco necesitabas aclaración de que si encontrabas a tu mujer en el acto de adulterio y pasaba por el juicio correspondiente, no existía el perdón, era la lapidación, o sea que tampoco era viable o tampoco estaba dentro de las cosas que podían llegar a pasar de que existiera en ese caso el seguir viviendo con esa persona. No, eran cosas que no se daban, no, era un imposible esa situación. Pero igual acá vemos la esposa de Osea redimida. Entonces el Adón me dijo: ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Yahweh le aclaró: esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque Israel no era Judá. Israel siempre tendía a hacer las cosas mal. Estamos hablando de Siquén, de Samaria, la capital de Samaria que era Siquén. Aunque se haya vuelto otros dioses y le encante adorarlos. ¿Vieron? Cualquier persona que lee esto dice: pastor, esto simbólicamente es porque Yahweh está demostrando que iba a haber una restitución, o Israel iba a ser redimida, y ahí nosotros nos ponemos y nos incluimos. Sí, nosotros somos Efraín, Manasés, somos la casa de José, somos la oveja perdida que Yahshua salió a buscar, la que fue reportada, la que fue exiliada de Israel, de ese territorio, y nunca más volvió, la que se filtró entre los paganos y los profanos. Nos sentimos tan identificados con esta palabra porque igual Yahweh no estuvo en cuenta, ¿no? Entonces como el simbolismo es tremendo y es algo que a nosotros nos hace bien, nosotros solamente lo tomamos como simbolismo. Pero acá está hablando de algo literal, porque Oseas lo tuvo que hacer. No fue que lo hizo por simbolismo, tuvo que hacer, tuvo que volver a redimir a esa mujer que tenía relaciones con otro amante. Esto no tiene cuestión, hermanos. Así que la recuperé pagando 15 piezas de plata, 220 kilos de cebada y una medida de vino. Bueno, pagó mucha plata para mí. Pero bueno, hubiese comprado 3 mujeres en esa época con esa plata, más o menos tengo el estudio hecho. Entonces le dije: tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución, ¿no? Vas a dejar de andar con uno y con otro tipo y todo, si querés ser redimida, ¿no? Durante este tiempo no tendrás relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo, ¿no? En otras versiones dice: nunca más te voy a tocar, ni nunca más te tocará otro hombre. Entonces, no hay otra manera. Si querés seguir viviendo bajo el mismo techo, como yo te decía, conservar bienes materiales, hijo, tenés una sociedad, hay mucha plata en juego. Estamos hablando de mucha plata en juego, que se puede hacer una división, o hay que hacer la división de una empresa, y eso
requiere un montón de cosas, hijos chicos que criar, el cual había metas de enviarlos a la universidad, que tenían un estilo de vida bastante bueno, ¿no? Entonces, por mantener esas cosas, y como yo siempre digo, en una separación, cuando uno hizo un voto de un matrimonio era porque quería tener una familia, un hogar, ¿verdad? Y en ese hogar se incluían los hijos. Los hijos vienen del amor, del deseo de formar el hogar con tu cónyuge, ¿no? Y los hijos son parte de eso. Y es algo que siempre habría que pensar en los hijos. No habría que romper un matrimonio por cualquier cosa, como siempre digo. Pero en ese caso, los que más sufren siempre son los hijos. Tengan 30, 40 años, se separan los padres, los hijos sufren. Los hijos sufren. No hay edad. No hay edad. No hay edad. No hay edad. Estaba mirando hace un tiempo una película con Ricardo Darín que fue sensacional para mí. Después lo estudié psicológicamente. Se llama El síndrome del nido vacío. Si pueden, vean esa película con Ricardo Darín. Está muy buena. Además, Ricardo Darín es uno de esos actores que me fascinan. Y junto con Brad Pitt y Anthony Hopkins son mis actores predilectos. Y bueno, Ricardo Darín es el actor que más me gusta, ¿no? Por ejemplo, a mi madre le gusta el pelado Nicolas Cage, que no sé qué le vio. No, Nicolas Cage no. Bruce Willis, siempre me confundo. A mi madre le gusta Bruce Willis, el pelado ese. Que a mí no me gusta para nada Bruce Willis, dice mi madre, porque el pelado ese actúa con los ojos, tiene una mirada espectacular. Bueno, a mí Bruce Willis no me gusta. Pero esa película que vi se llamaba El síndrome del nido vacío, y empiezan a tener otras necesidades porque ya no tenían metas para luchar. O sea, una de las cosas que los mantenía a ellos estar juntos, la cena del domingo, eran las vacaciones coordinadas, todas las cosas, salir a trabajar, era porque tenían algo en común por luchar, y era su hijo. Y dice que muchos matrimonios, cuando se van los hijos, se miran y se dan cuenta que se odian. Qué feo llegar a esa situación, ¿no? Que se odian, que se dan cuenta. En verdad ya no hay nada que me atraiga a vos. Pero bueno, le he dicho también a mi madre pila de veces que leyera eso. Y bueno, se llama el síndrome del nido vacío. Bueno, pero se quiere conservar ese matrimonio, ¿no? Se quiere conservar. Y bueno, la idea es que no la toques nunca más. Ella tampoco puede tener otros hombres. En caso que ella te diga, pero yo necesito andar con otros tipos, con otros hombres, o es por una necesidad fisiológica, ahí tenés que saber que aparte, aunque vos no la toques y ella esté con otros hombres, igual te va a llevar todas las maldiciones para tu casa. En ese caso, no insistas en recuperar un hogar. Vos siempre tenés que entender esto, varón. Siempre tenés que entender esto, siervo del Adón. Una mujer que te engañe una vez, te va a engañar muchas veces. Muchas veces. Una mujer que tiene la costumbre que ante cada pelea sale a darse con el primer hombre que encuentre, o sale a buscar contención, o sale a buscar abrazos, besos y sexo, sabe lo que siempre lo va a hacer, que ya es parte de su recurso. Muchas veces lo heredan de sus propias madres, que ya veían a sus madres, su madre mismo le contaban, o veían que ante la menor situación que su madre tenía una discusión con sus padres, salían a sentir si aún estaban vigentes sexualmente, o en el área de seducción, o en esa área de mujer, si estaban vigentes. Siempre lo va a hacer, siempre lo va a hacer. Por eso la idea es que esa mujer no puede ser tocada por otro hombre, ni por vos mismo. Te tiene que entrar en la cabeza. Pero hacelo por tu salud espiritual.
Hacelo porque nadie te saque la autoridad en el reino espiritual. Hacelo para que nadie te saque la autoridad que has recibido, ese óleo que has recibido en tu cabeza durante mucho tiempo. Hacelo por tu dignidad, por tu honra. No permitas que nadie profane tu cuerpo. Tu cuerpo pertenece a Yahweh y a relaciones sexuales que estén bajo un orden establecido por Yahweh. No podés sentirte tan poca cosa. No podés sentirte el niño de los mandados o te quiero. Hay muchos hombres que piensan con una mentalidad del mundo. Alguien me la quiso ganar, pero yo la volví a recuperar. O yo soy mejor porque decidió quedarse conmigo. No te podés sentir tan poco, de darte tan poco valor, de volver a entrar a un cuerpo donde estuvo alguien, donde alguien depositó sus fluidos. Querete, hermano. Amate a ti mismo un poco, respetate, honrate. Para recibir honra tenés que honrar. Y empezá por honrarte a vos mismo. Jamás vas a recibir honra si no honras a Yahshua HaMashiach y a tu Padre Yahweh. No vas a recibir honra si no honras la palabra. Entonces honrate. Si deciden vivir bajo el mismo techo con los mismos hijos, no toques más a esa ramera. Porque es de la única manera que podemos decir una mujer que fue tocada por otro hombre y que salió, ya sea por despecho, por venganza, por un montón de situaciones, a agarrarse del primer hombre o que ya tenía relaciones de antes, oculta. No la podemos describir de otra manera que no sea ramera. ¿Entienden? No la podemos describir de otra manera como una mujer fácil. Amate, querete. Vivís bajo el mismo techo o no. Donde te planteé la idea de que necesita piel, donde te planteé la idea de que es una necesidad fisiológica, no, mejor, aunque pierdas bienes materiales, dignificate. La única forma de ser vivificado es cuando uno le permite a la Ruach HaKodesh que esté en uno. Vivificate, salite de ese lugar y déjala. Los bienes materiales los volvés a obtener. Una persona que te ame volvés a encontrar. La relación con tus hijos puede ser restaurada a futuro. Los hijos siempre van a estar del lado de la madre. Yo te quiero decir eso, siervo del Adón, hijo del Adón. Los hijos, las madres a veces hacen un trabajo de años, influenciando a los hijos. Le hacen un trabajo de años para convencer a sus hijos. Uno descuida esos puntos y las madres saben cómo hacerlo. Entonces esperan Yahweh, da un paso al costado y esperan Yahweh, toma retirada. Los bienes materiales, si haces la voluntad de Yahweh, los vas a recuperar tu estatus económico y también vas a encontrar personas que te amen y te quieran y te respeten. Entonces, ahora si esa mujer no la tocas más y decide no ser tocada ella por otros hombres, ni por ti mismo, porque el límite ahí lo tienes que poner tú, no la tocas más, ahí bueno, yo te digo, conserva el hogar. Tampoco eso te quita que vos estés bajo el yugo de la continencia, ni de la abstinencia, ni que tú no puedas tener relaciones. El varón queda libre en eso, como les decía, tener un hogar paralelo, tener una concubina, darle un hogar, mantenerla, darle un hogar. No puedo tomar una mujer para que sea amante solamente para tener relaciones con ella o usarla y todavía maltratarla. No, mantenerla, darle todas las cosas, ponerle las cosas en la casa, alimentación, ropa, todas las cosas que necesita una mujer. Si tomamos una concubina, no puede ser una mujer divorciada tampoco, sí puede ser una viuda que haya hecho el voto delante de Yahweh y al quedar viuda ya quedó libre, pero así quedaron esas mujeres. David no las volvió a tocar y cuando él murió quedaron libres. Pero quedaron en reclusión. Date valor, mi hermano. Que Yahshua HaMashiach te bendiga. Yo voy a tener una segunda oración. Glorioso Abacadosh Yahweh. Yo espero que la Ruach HaKodesh haya tocado el corazón de los que hayan visto este video.
te lo pido por mi Melech, por mi Cohen Yahshua HaMashiach, que no lo tomen por contienda ni por disensiones, y más que eso, Arcángel Micaía, yo invoco tu poder y te pido que envíes a tus ángeles, que arranquen toda ignorancia y toda oscuridad de las mentes de aquellas personas que van a recibir este mensaje, que realmente la Ruach HaKodesh haya movido la tierra fértil. Cuando hablo de tierra fértil también estoy hablando de cuando se remueve, también se pone estiércol en la tierra. Hay hermanos o personas que pueden estar escuchando esto, que están pasando por situaciones malas en su vida, o sea que su tierra ha sido removida y están llenos de estiércol, de situaciones y de circunstancias adversas. El estiércol puede ser enfermedades, el estiércol puede ser problemas financieros, pero todo puesto para que se aferraran a ti. Por eso yo te pido, Ruach HaKodesh, que tú en este momento intervengas y lleves la luz a las mentes y a los corazones, arranques toda contienda, toda disensión, toda rebelión, y que realmente esta palabra pueda cultivar en las mentes y en los corazones, pueda cultivar en el ser de cada uno de mis hermanos, pueda cultivar una obra de la Ruach HaKodesh que los lleve a que puedan ser transformados, que realmente puedan tener un encuentro y un relacionamiento, que puedan ser restaurados en la comunión con nuestro Abba Kadosh Yahweh por medio de la presencia de la Ruach HaKodesh, por medio del cuerpo y de la sangre del Mashiach, por medio de la obra del Mashiach en la estaca. Declaro restauración, declaro transformación, declaro nueva vida para aquellos que quieran asumir esta palabra, para aquellos que no solamente quieran que la hayan entendido, sino para aquellos que la pongan en práctica. Declaro providencia espiritual, física y material para Somos por la Causa de Yahshua HaMashiach y para todos los que escuchen este video. Y bendigo todos mis hermanos de Somos por la Causa de Yahshua HaMashiach y los que escuchen este video. Amén y amén.